Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola y gracias por estar de nuevo en Al Balcón desde casa. Les habla Isabel Rosales, como siempre Braulio Covarrubias y José Torres me acompañan. Hoy pues tenemos un invitado muy especial, Arturo Pons, a quienes nos están viendo por YouTube, pues están en alguna parte de la pantalla, porque siempre sale diferente. A quienes nos escuchan por radio, pues ahorita Braulio les va a presentar más a nuestro invitado, pero pues nada más agradecer a Arturo que hoy está con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Encantado de estar aquí. Bueno, y antes de empezar con este programa, me gustaría platicarles un poco de Arturo. Él es un director de cine, tiene un grado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, vivió 11 años en Barcelona, donde estudió cinematografía en Cataluña. Dirigió varios shorts films en Barcelona. También ha dirigido videos musicales para bandas como Jarabe de Palo en 2009. Y en 2009, dirigió su primer largometraje llamado La brújula la lleva el muerto. Además es profesor y tallerista. Y pues yo tuve el gusto de conocerlo en un congreso que fuimos de la universidad a Morelia, y él me dio un taller muy bueno de cine. Gracias a él empecé un blog de crítica de cine, así que pues bienvenido. Gracias. Genial. Pues aquí andamos. Vamos a cotorrear un ratito. Bye. Bueno, quisiéramos comenzar el programa que nos platicaras, Arturo, un poquito de tus inicios. ¿Cómo entraste al mundo del cine? Pues la verdad es que fue un poco un accidente. Yo ya había estudiado comunicación. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial y a la mitad de la carrera me cambié a comunicación, terminé comunicación, pero durante la carrera yo más bien hacía televisión y hacía video. Me gustaba más la onda del video. Yo toqué mucho tiempo, fui músico mucho tiempo y me gustaba la onda esta del videoclip también por ahí. Y cuando me titulé de la carrera, me regalé a mí mismo un viaje a Europa y en ese viaje de vacaciones había unos amigos míos que estaban estudiando cine en Barcelona y dije, ay, estaría padre quedarse aquí a vivir. Y pues mira, me fui de vacaciones y me quedé 11 años viviendo allá, estudié cine al final y también eso me permitió seguir haciendo videoclips y pues hacer cine ahora, pero la verdad es que mi ruta para llegar al cine no fue directamente como muchos que salen de la prepa o desde la prepa ya quieren estudiar cine. Pues no, yo me encontré con el cine después, aunque durante la carrera de comunicación hice algunos cortometrajes, pero al cine como tal, pues yo llegué, digamos que por otra vía. Y casualmente, varios de mis directores favoritos vienen de esa misma ruta, que son Spike Jonze, por ejemplo, o Michel Gondry, o el mismo Mark Romanek, que hacían videoclips en los 90 y ahora pues son grandes cineastas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sin querer, pues me topé con esa ruta. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes como cineasta desde que empezaste ya a hacer ya cine? Pues tendría que decir que serían los primeros ejercicios que hice durante la carrera de comunicación, aunque desde la prepa, con mis amigos, yo soy skater desde la prepa, ¿no? Desde hace 30 años, y nos gustaba mucho grabarnos, pero no solo nos grabábamos haciendo trucos y haciendo cosas en el skate, en la patineta, sino que también de repente nos grabábamos haciendo pequeñas historias, ¿no? Entonces, creo que desde ahí pudo haber habido una semilla en cuanto al querer contar historias con una cámara y a través de este medio y usando un poco este lenguaje. Quizás esas serían mis primeros acercamientos al cine. Luego también desde chiquito me gustaba escribir.
escribía historias, que eso creo que también puede ser algún antecedente, ¿no? Pero ya como haciendo cortometrajes y demás, pues fue en la carrera de comunicación, me tocó una generación que ahí sí había compañeros míos que sí querían ser cineastas, y entonces pues siempre nos organizábamos para hacer cortometrajes, para hacer ejercicios, éramos muy, muy productivos y hacíamos muchos cortos y demás. Entonces, creo que desde ahí empezó. Y evidentemente, como la mayoría de la gente que está estudiando comunicación y que empieza con lo del cine, pues hacíamos adaptaciones de algunos cuentos que nos gustaban, pues lo normal o común, ¿no? Lo de Julio Cortázar, o cuentos que habían escrito algunos amigos y demás. Eso creo que fue como el principio del cine, pero ya les digo, yo no quería, o sea, en mi cabeza no estaba el ser cineasta como tal. A mí me gustaba hacer video y a mí me gustaba hacer otras cosas, pero yo no estaba como tan enfocado a hacer cine en ese momento. Ya nos decía hace un momento que el cine ya lo estudia hasta que viaja a España, Exacto. pero ¿qué fue lo que le enamoró pues, de la dirección del cine? A mí me gustaba, ya te digo, ya había hecho algunos cortometrajes. Justo antes de irme a Barcelona, había dirigido un cortometraje muy pequeñito con mis amigos, que se llama Mujercita, que está por ahí, muy, muy sencillo. Y ya había escrito un guión de otro cortometraje que es El Sacrificio, que fue mi primer cortometraje que filmé en España. Pero honestamente, yo empecé a estudiar cine para poder tener mi residencia española y quedarme a vivir en Barcelona. O sea, yo estaba más enamorado de la ciudad de Barcelona que del cine. Pero también tengo que decir que influyó, me parece, que, claro, yo entré a la escuela de cine a los 28 años. Yo ya estaba grandecito, pues, ¿no? Y aparte yo me la tuve que pagar completa. Y aparte pagaba la renta y pagaba mi comida, yo me pagaba todo. Entonces, creo que eso sí influyó de alguna manera, porque me hice muy ñoño. Era súper nerd en la escuela de cine, porque estaba realmente sufriendo por pagarla. Entonces dije, pues las tengo que aprovechar, ¿no? Y entonces, también otro factor importante, que esto siempre tiene que ver, fueron los maestros que tuve en la escuela de cine ahí en Barcelona. Tuve clases con Luis Ayer, que es una institución ya en la academia, digamos, del cine en España, que nos enseñaba a ver el cine desde un aspecto muy, muy teórico, ¿no? Muy técnico, pero al mismo tiempo descubres como cuál es toda la riqueza del lenguaje cinematográfico y cómo puedes usarlo. Y realmente creo que ahí entiendes el verdadero significado de la palabra cinematografía. Que cinematografía significa escribir con el movimiento. Y para escribir con el movimiento necesitas todo un bagaje y todo un lenguaje y el uso de este lenguaje. Entonces, la verdad es que yo le agradezco mucho a profesores como Luis Ayer, como Xavi Puebla, como Michel Gastambide, porque gracias a ellos también yo me empecé a enamorar más del cine. Y claro, todas las películas que empiezas a ver y demás, ¿no? Entonces, creo que de ahí nace realmente mi pasión por el cine. ¿Y tu experiencia como estudiante de cine en otro país, cuál fue? ¿Fue satisfactoria? ¿Crees que fue muy estresante estudiar en España cine? Un poco. Yo la verdad es que me siento afortunado de poder haber estudiado cine. Hay mucha gente que quiere estudiar cine y no puede, ¿no? Por diferentes motivos. Aquí en México, por ejemplo, ustedes lo sabrán también, que para estudiar cine en una escuela como el CCC o el CUEC, ahora la ENAC, es muy complicado entrar. De 600 fichas para entrar solo entran 30 o algo así. O sea, es muy poca la gente que puede realmente estudiar cine en una buena escuela de cine.
Y si te quieres ir a otro lado, a Cuba o a Vancouver o a Inglaterra, pues es muy caro. Entonces, pues yo ahí la verdad sí me siento muy afortunado. También, como dices, pues le sufres un montón. Yo tenía que trabajar de 6 de la tarde a 2 de la mañana en un bar y yo iba a clases de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, él tenía unos horarios súper complicados, estaba prácticamente todo el día o trabajando o en la escuela. Entonces, sí sufres mucho, pero también otra cosa, otra ventaja que tuve, que también creo que fue una cuestión muy interesante, es que en ese momento, yo estuve en Barcelona a principios de los 2000 y en ese momento Barcelona estaba de moda. Todo el mundo quería irse a Barcelona. Y en mi escuela, era una escuela más internacional, había gente de todo el mundo, ¿sí? Había, por ejemplo, tenía en mi salón, había 5 chicos estudiando de Islandia, por ejemplo, ¿no? Islandia son 4 pelados, hay bien poquita gente en Islandia. Pues todos los que estaban estudiando fuera de Islandia cine, estaban estudiando en mi clase, ¿no? Y era gente bien padre. Había gente evidentemente de Latinoamérica, pero también había gente de Noruega, había gente de Finlandia, había gente de Corea, había gente de todos lados, ¿no? Entonces, esto también enriquecía muchísimo el aprendizaje, no solo del cine, sino de la cultura en general, ¿no? Aprendías muchísimo de música, conviviendo con los islandeses, con los finlandeses, con los alemanes, ¿no? Entonces, eso también fue una experiencia muy, muy rica. Y algo que yo siempre recomiendo es que sí, estudiar cine sí enriquece muchísimo tu manera de hacer cine. No solo desde el oficio, sino también desde la reflexión del uso del lenguaje, ¿sí? Evidentemente también está toda esta discusión de que si hace falta o no estudiar cine. Hay mucha gente que dice, no necesitas estudiar cine para ser cineasta. Pues no, pero el camino es mucho más largo y para llegar a entender y a codificar todo lo que quieres decir, pues puede ser más complicado, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos acá súper emocionados. No sé cómo está el público, pero a mí me encanta hablar sobre estos temas. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, Arturo. Y llegamos a nuestro primer corte. Estamos en Al Balcón, no se vayan. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando con Arturo Pons, a quienes nos están viendo por YouTube, pues está en alguna parte de la pantalla. Estamos hablando de cine hoy y en el bloque anterior Arturo nos contaba toda la experiencia que él tuvo viviendo en España, estudiando cine y todos sus primeros recuerdos como cineasta y cómo entró al mundo del cine. Arturo, también eres profesor. ¿Hace cuánto tiempo que comenzaste impartiendo clases, talleres? Clases de cine empecé a dar desde el 2006. Empecé a dar talleres en Barcelona, justo después de terminar la escuela de cine. Y desde el 2006 y en el 2012, que fue cuando regresé a México, tuve la oportunidad de entrar a dar clases en la Ibero de León, en el TEC de Monterrey, también aquí en León, y en la Salle, aquí de León también. He dado clases y es muy rico. La verdad es que dar clases para mí es algo bien importante porque no dejas de aprender. Haciendo cine y estudiando cine y dando clases de cine es una manera de seguir aprendiendo, ¿sí? Algo que también me parece bien importante es que tampoco he dejado de trabajar y tampoco he dejado de estudiar, ¿sí? Digamos, desde el 2012 para acá, desde hace 8 años que regresé de España, les digo, he estado dando clases en estas universidades, pero también me fui a estudiar una especialización a Cuba, a la Escuela de San Antonio de los Baños, hice mi especialidad en guión.
También estuve en Alemania, en Berlín, haciendo una residencia de guión y he estado haciendo cursos y talleres como alumno también, ¿sí? No solo como maestro. Me parece que siempre la capacitación, bueno, también estoy haciendo una maestría en fotografía, o sea que siempre todo esto va enriqueciendo muchísimo tu mirada y la manera que también puedes compartir con los chavos, no solo lo que conoces, sino lo que tú también puedes descubrir, ¿sí? Yo intento, bueno, Braulio estuvo en el taller que di en el CONEIC, así son mis clases. Yo vamos viendo pedacitos de películas y vamos viendo cómo funciona. Y entonces, yo siempre voy actualizando como todo ese material para poder dar las clases. Entonces, cada que veo una película, pues la estoy analizando para ver si me sirve y así. Es un proceso muy padre también de búsqueda y de descubrimiento, ¿no? Y aparte luego lo aplicas también, porque claro, también en todos estos años he hecho varios cortometrajes, hice 2 series, hice otro largometraje, y entonces todo eso que vas reflexionando en las clases lo vas aplicando en tu propio trabajo, ¿no? Entonces, para mí, esta dupla entre la docencia y el trabajo profesional me ha funcionado muy bien y me parece muy importante, por lo menos en mi carrera. ¿Cree que el haberse ido a estudiar primero la carrera de cine a España y ya después los cursos que nos menciona, le ha abierto el panorama de una manera pues un panorama más amplio? Porque pues convive con gente de diferentes culturas y Claro. las opiniones son diferentes. ¿Cree que esto le ha ayudado mucho en el desarrollo de su carrera? Claro, esto es bien importante porque cuando tú haces cine, por ejemplo, ay, se me está resbalando. Cuando tú haces cine, muchas veces a todo el mundo nos pasa, por muy bien que quieras hacer las cosas, siempre te queda el sabor o la reflexión de, ¿estará bien o no? ¿Sí? Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, lo último que fue el año pasado, que estuve en Berlín, estuve haciendo una residencia del programa NIPCOF, que es como uno de los programas más importantes de desarrollo de proyectos. Yo escribí un guión y cuando tú escribes un guión, pues siempre dices, ok, quizás puede mejorar, quizás hay gente que no le gusta o no, pero cuando ya lo mandas a convocatorias y te lo revisan y hay gente de otros lados del mundo que te lo valoran y que están interesados en tu trabajo, creo que entonces esto te motiva mucho, ¿no? Para seguir trabajando. Y te enriquece también estas otras visiones, ¿no? Una de las cosas más importantes de las residencias, por ejemplo, en el caso de las residencias de guión, es que tienes gente, por ejemplo, en este caso, en la residencia de acá, pues había gente de Alemania, había gente de Grecia, de Italia, de Corea, de Singapur, de Finlandia, que estaban, que de alguna manera conocían el proyecto y aparte lo estaban enriqueciendo. Entonces, te van dando su visión de la historia que tú hiciste, de cómo puedes tú mejorarla. Y entonces, esto es una bendición, es una ventaja porque te da una visión global, universal, de lo que tú quieres decir. Y el cine es un lenguaje universal, ¿sí? Entonces, si ellos lo logran entender, luego tú puedes llegar a explicarle a gente de todos lados, de todas partes del mundo, entonces creo que este lenguaje universal se convierte en un lenguaje efectivo, ¿no? O tu mensaje es efectivo. Entonces es muy rico. Bueno, ahí en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, por ejemplo, ustedes tienen la residencia de la Berlinale Talents en el Festival de Guadalajara. Ahí ese es un camino que mucha gente vale la pena que camine por ahí. O sea, yo estuve en un Talents de Guadalajara y de ahí me fui al Talents de Berlín y de ahí me fui a la NIPCOF. Entonces, y ahí pues tienes la retroalimentación y aparte de esto que decías ahorita, conoces gente de todo el mundo con la que puedes trabajar después, ¿no? Nunca sabes de repente si necesitas
trabajar con alguien en Nueva York o en Mozambique o en Sudáfrica. Por ejemplo, yo tengo compañeros de Sudáfrica. No sé si algún día vaya a trabajar con ellos o no, pero ya por lo menos tienes una opinión de lo que piensan ellos de tu trabajo y también la posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? Entonces sí, enriquece muchísimo. Yo creo que entre más incluyente en cuanto a nacionalidades y demás sean los talleres en los que tú participas, se enriquece mucho más tu proyecto. Arturo, Ay, ay, perdón. perdón, Braulio. ¿Crees que exista o para ti te ha servido como inspiración que hayas conocido culturas y personas de otras partes del mundo para tus proyectos? Claro. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, esto es algo que yo me gusta por cotorreo, me gustan los idiomas, aunque no hablo muchos idiomas, ¿no? Pero me gustan los idiomas. Y entonces, por ejemplo, mi último proyecto, mi último guión, que es con el que estaba en Berlín, que se llama El viaje del cosmonauta vaquero, es un guión que tiene 7 idiomas, ¿no? Entonces, es muy divertido, por ejemplo, escribir un guión con todos estos idiomas, porque cuando la gente, por ejemplo, cuando los alemanes leían los diálogos en alemán, ¿no? O los diálogos que van en alemán, pues de repente les causaba mucha risa, ¿no? Dicen, ¿por qué metiste este diálogo? Y dicen, no, pues espérate a que leas el diálogo en ruso, ¿no? Y luego leían el ruso y luego leían el español y el italiano, el inglés, el catalán y demás. Entonces, creo que por lo menos a mí sí me funciona, a mí me funciona muy bien. Yo no sé por qué, desde que estaba en la escuela de cine, me gustaba mucho, por lo menos, entender o tratar de entender cómo funcionan los idiomas, porque finalmente el lenguaje cinematográfico es como si fuera un idioma nuevo. Es como si fuera, realmente es un idioma universal, que lo podemos entender todos. Entonces, no dejo de ser un comunicador, ¿no? Y creo que esta visión de todos lados me permite también, pues, tener esta apertura en cuanto al abordar mi trabajo, creo. Bueno, decía antes de que Braulio la pregunta que hizo, una de mis mejores amigas estudia cine en este momento. Bueno, no estudia cine como tal, sino que tomó un diplomado en cine, porque ella ha intentado entrar a la Universidad de Guadalajara ya creo 2 o 3 veces y las 3 veces pues no ha entrado. Sin embargo, ella sigue con este sueño de convertirse en cineasta. Justo ahora ella está trabajando en un cortometraje para un concurso. Y cuando estaba platicándome su proyecto, ella me decía que, pues, ella quería dar como este panorama de su punto de vista. Entonces, era algo muy personal, pero a la vez era algo que ella quería dar a conocer. El cine le estaba dando esta oportunidad de ser ella, pero a la vez traducirlo a un lenguaje, como usted dice, tú dices, pues universal. ¿Tú cómo percibes el recibimiento, la aceptación del cine latino más nuevo en las salas internacionales? Pues el cine latinoamericano, sobre todo el cine mexicano, el cine cubano, el cine argentino, incluso en algún momento el chileno, los chilenos tuvieron mucho auge, ¿no? Hace unos 10 años, el cine colombiano. Tienen mucho éxito, ¿no? Sobre todo en Europa. También hay diferentes visiones, ¿no? Del cine. Por ejemplo, tú puedes ver festivales, por ejemplo, Rotterdam. En Rotterdam les encanta el cine dramático social latinoamericano. O sea, tú pones ahí a un niño pobre, que no tiene ni para comprar zapatos, que tiene que ir a buscar a su abuelito y no le alcanza para comprar tortillas, y ese será un éxito en Rotterdam, ¿sí? Pero en cambio, en Berlín, historias como Maquinaria Panamericana, no sé si conozcan esta película, que es como una historia súper irreverente, ¿no? Es una comedia sobre una fábrica de máquinas
se muere el dueño y entonces todo se vuelve una anarquía total. Esta película fue un éxito en Berlín, o Museo, la película Museo con Gael García Bernal, ¿no? Entonces son visiones muy diferentes. A mí, por ejemplo, me fue muy bien en Tokio, en el Festival de Tokio. Los japoneses tienen una visión de Latinoamérica muy diferente, ¿no? Pero finalmente, pues es un poco lo que les comentaba hace rato. Cuando eres cineasta, también buscas que tu mensaje sea universal, porque también somos comunicadores, ¿no? Y sobre todo, lo que comunicamos son emociones, no solo son historias. Y entonces, queremos que la gente se emocione con lo que estamos contando, ¿no? Y entonces, sí es importante, evidentemente, hacer cortometrajes, hacer 10, 15, 20 cortometrajes y estar experimentando, porque no solo experimentas con lo que quieres contar, sino con lo que tú mismo estás, de alguna manera, sintiendo ante la historia que quieres contar. No sé si me estoy explicando, quizás puede parecer medio revoltoso, pero hacer cine implica una autoexploración de tus emociones. Y por eso es importante, creo, estudiar cine, porque te da las herramientas para poder decir claramente qué es lo que estás sintiendo, ¿no? A través del lenguaje cinematográfico y a través de todo digamos, esta manera de decir las cosas tan universal, ¿no? Creo que más o menos por ahí. Bueno, creo que José ya nos está avisando que se terminó el segundo bloque. ¿Es así? Sí. Bueno, entonces no se vayan, estamos con Arturo Pons, estamos hablando sobre cine y estamos en Al Balcón. Regresamos. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Bueno, ya estamos a la mitad del programa. Gracias por llegar hasta aquí. Les recordan, bueno, Braulio, no sé si quieres recordar las redes sociales del programa de una vez. Claro que sí, Isa. Y los invitamos a que participen con nosotros. Nos encuentran en Facebook como Al Balcón, en Instagram como @uni.balcón, en Twitter @v_albalcón, y también ya nos pueden escuchar como desde hace unas semanas en Spotify para que nos escuchen. Si no nos quieren ver las carillas feas, pues ya nos pueden escuchar en Spotify también. Bueno, y eso serían las redes, y pues invitarlos a que participen con nosotros. También a que compartan este programa y los programas anteriores. Bueno, nos quedamos hablando sobre la aceptación que ha tenido el cine latino en las salas internacionales. Arturo, tu película, tu ópera prima, ya nos decías que tuvo un gran éxito en Tokio. Uh-huh. ¿Esto en qué año fue? ¿En 2000? En 2011. 11. En 2011. La película se filmó en 2009. Esta película la escribí en la escuela de cine. Que esa es otra ventaja de la escuela de cine. Que tienes maestros que te están asesorando y que te están guiando y que te están apoyando para escribir y que te pueden estar corrigiendo y demás, ¿no? Yo tuve la ventaja de tomar clases con Michel Gastambide, que es un gran guionista, una gran persona, es un gran colega, y él fue el que más me apoyó y más me orientó a la hora de escribir, ¿no? Escribir un guión de 100 páginas, o 120 páginas, o 80 páginas, pues no es muy sencillo, ¿no? Y bueno, con la peli, con La brújula la lleva el muerto, pues nos fue muy bien, ¿no? Pudimos estrenar en el Festival de Tokio, estuvimos también en el Festival de Los Ángeles, en el Nueva York Latino, en Vancouver, ¿no? En Australia, en algunos festivales, en Sudamérica, y algunos festivales en República Checa, por ejemplo, en España,
en varios lugares. Esa es otra cosa que te da el cine, que a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y el cine, sobre todo el cine de autor y el cine de autor mexicano, que está tan de moda. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hace poco estábamos en una página de Facebook del Gremio Cinematográfico Mexicano. Un día les pregunté, oigan, ¿cuántas películas mexicanas se han estrenado en festivales de clase A, que son estos 14 grandes festivales, Cannes, Sundance y demás? ¿Cuántas películas mexicanas se han estrenado en festivales de clase A en selección oficial en los últimos 20 años? O sea, porque justo se cumplieron 20 años de Amores Perros, ¿no? Que se estrenó en Cannes. Desde Amores Perros para acá, es muy... Yo le pregunté esto en cine. Primero le pregunté a los directores y dijeron, no sabemos, pregúntaselo en cine. Y se lo pregunté en cine y me contestaron diciendo, no sabemos, son tantas películas que no sabemos bien, no hemos hecho la cuenta, ¿no? Y bueno, ahora que les quitaron las computadoras que rentaban, menos. Pero lo que quiero decir es que el cine mexicano de autor está presente en todos lados. O sea, en Sundance, solo este último edición de Sundance, hubo 4 películas mexicanas, ¿no? Y aparte con una presencia femenina muy importante, ¿no? Se estrenó ahí la ópera prima de Fernanda Valadez, por ejemplo, que es una directora guanajuatense también, y creo que de las 4 películas que había, creo que había 2 fotografiadas por mujeres, por ejemplo, que eso es otra cosa muy importante, la presencia de las mujeres en el cine mexicano contemporáneo, actual, de autor, es muy importante, ¿no? Y la verdad yo me siento muy orgulloso de pertenecer como esta generación de cineastas mexicanos que también estamos buscando un poco la exploración en la narrativa, en la plástica también, y creo que es muy importante, ¿no? Finalmente, creo que no tendríamos a Iñárritu, a Cuarón y a Del Toro en las grandes ligas si no tuviéramos esta liga nacional, por decirlo así, o haciendo la analogía con el fútbol, ¿no? Tan exitosa. De hecho, los mexicanos somos más exitosos en el cine que en el fútbol, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema de discusión. Sí. ¿Es muy difícil hacer cine independiente? Más o menos, más o menos. Ahorita, por ejemplo, hay una discusión sobre lo que están llamando el cine de micropresupuesto. Ahorita en México hay muchas películas que estamos haciendo. Mi segundo largometraje, que todavía está en postproducción, es una película de micropresupuesto. Son películas hechas con 2 millones de pesos, ¿sí? Con equipos muy reducidos. Evidentemente tienes actores que no cobran el caché que cobran los grandes actores. Y puedes hacerlo de alguna manera. Pero yo lo que creo, o sea, finalmente, mucha gente dice, es que producir una película es muy difícil. Yo creo que el primer gran paso para hacer una película independiente es tener un buen proyecto. Y para tener un buen proyecto necesitas prepararlo muy bien, ¿sí? Es como cualquier empresa o es como cualquier producto, ¿sí? Si tú quieres ser un emprendedor, ¿no? Si quieres hacer un startup o estas cosas, pues el proyecto tiene que estar bien hecho. Igualmente en el cine. Si tú tienes un buen guión, y el guión implica no solo una buena historia, sino que implica una estructura de financiamiento, quizás, o una estructura de producción, que pueda ser interesante, pues desde ahí quizás se facilite mucho más. Mucha gente dice, no, es que es muy difícil hacer cine en México. Pues sí, pero hay gente que quiere hacer ciencia ficción con un presupuesto gringo, pues así, claro que va a ser difícil, ¿no? Pero si tú quieres hacer cine, este cine independiente, ¿no? O un cine más, le podemos llamar un cine más austero, un cine más humilde, un cine más sencillo. Puede ser difícil si no está muy sólido el proyecto, pero si el proyecto es sólido, creo que puedes echarlo adelante. Cuesta trabajo, hay tiempo,
que le tienes que invertir, pero se puede hacer. Pues yo diría sencilla entre comillas, ¿no? Porque estas películas independientes cuentan con un proceso creativo, pues ya leía yo una entrevista que te habían hecho a ti, 10 años duraste para tu proyecto de tu ópera prima, ¿es así? Exacto. Y ¿Cuál hay fue? todo un proceso de reflexión y de revisarlo. Hay mucha gente que les pasa también, me he encontrado con gente que quiere filmar la primera versión del guión. Dices, pues no, o sea, los guiones se reescriben, van creciendo, se desarrollan. Entonces, y hay gente que se queda en la primera versión de guión y dice, no, es que es muy difícil. Pues claro, porque no lo has vuelto a escribir. Hay que hacer que crezca también, ¿sí? Y te puede llevar 10 años o 15 años hacer una película. O, por ejemplo, Los Asteriscos, solo me tardé 3 años de que la empecé a escribir a que la filmé. Ahora llevo 2 años postproduciendo, pero los tiempos del cine son tiempos muy largos. Pero la gente cree que todos somos Woody Allen y podemos hacer una película cada año. No, los tiempos del cine son muy largos. Entonces, y los proyectos, pues son proyectos grandes. Muchas veces es mucho dinero lo que se tiene que conseguir. Y mientras haces la película, pues también tienes que darle la oportunidad de ir creciendo como proyecto, desde el guión hasta la manera en cómo vas a filmarla. En fin, vas reflexionando y la película muchas veces va creciendo. O sea, yo les voy a contar, por ejemplo, cuando la primera vez que vine a México, yo estaba en Barcelona y vine a México porque quería hacer La Brújula le lleva el muerto, fue en el 2007, ¿no? Y era una película creo que la versión de guión era como la quinta versión de guión, y yo pensaba hacerla de una manera, ¿no? Y no pudimos hacerla en ese año, la tuvimos que hacer hasta el 2009. Claro, en el 2009, en 2 años, la película creció mucho, había como 3 versiones nuevas de guión. La visión que yo tenía, ¿por qué? Porque durante todo ese tiempo estuve viendo muchas películas y digamos, eres como una esponja cuando estudias cine y ves cine, ¿no? Entonces vas aprendiendo muchísimas cosas más. Y yo agradezco mucho esos 2 años, porque el concepto de la película creció durante todo ese tiempo. Entonces, creo que es importante también darle su tiempo a las pelis, ¿sí? Yo, la verdad es que, siendo honesto, ¿no? Creo que Los Asteriscos, que es mi segundo largometraje, la filmé un poco anticipadamente. Creo que pude haber esperado un poco más, pero por una cuestión de financiamiento, la tuvimos que filmar en diciembre del 2018, pero si lo hubiera filmado en diciembre del 2019, quizás hubiera ganado un poco más. Pero bueno, las películas también tienen su momento, escogen su momento, y en ese momento tienes que aprovechar y hacer lo mejor que puedes, ¿no? La verdad es que México es de los países que más produce en todo el mundo. Después de la India, de China y de Estados Unidos, México es de los países que más produce, ¿sí? Y se produce de todo. Producimos desde cosas que no valen la pena, la verdad, hasta cosas muy interesantes como películas más íntimas, mucho más sencillas, ¿no? Y creo que también el cine mexicano tiene la gran virtud aparte, México es súper variado. O sea, por ejemplo, acabamos de ver esta película del cholombiano, regiomontano, que la gente alucinaba en otros países. Dice, ¿qué es eso? Y nosotros ya estamos más o menos acostumbrados a ver un cholombiano, ¿no? Yo en Los Asteriscos, uno de los personajes es un cholombiano también. Y yo el otro día estaba hablando con un amigo de España y le estaba explicando todo lo que tiene que ver la cumbia, ¿no? Me decía, ¿qué es la cumbia? Digo, no, la cumbia es que hoy ese cumbión, ¿no? Entonces pero es bien padre porque México tiene toda esta riqueza de discursos, ¿sí? O sea, por eso también creo que es importante no solo hablar de narcotráfico, no solo hablar de pobreza, no solo hablar de gente que vive en Santa Fe,
realmente el cine mexicano que tiene más éxito fuera de México es el cine que habla de todo lo demás que hay en México también, ¿sí? Y de las maneras que tenemos de contar las historias, ¿sí? Tenemos un gran antecedente que es el realismo mágico, ¿no? Y toda la narrativa mexicana del siglo XX, y esto combinado con la narrativa universal, ¿no? Desde Bertolt Brecht y Samuel Beckett, si a estos los combinas de repente con Juan Rulfo, esto explota, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran virtud también del cine mexicano. Bueno, José nos está diciendo que ya van 12 minutos, entonces tenemos que irnos a corte, lamentablemente. Ojalá esto durara más tiempo, pero pues no se puede. Así que llegamos a nuestro tercer bloque. No se vayan, estamos en el balcón, estamos platicando con Arturo Pons sobre cine. Regresamos. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Pues se nos está yendo el programa de las manos. Ya es el último bloque, nos quedan unos pocos minutos. Habrá que aprovecharlos. Arturo, ¿cuáles son tus referencias como director? Ya nos decías al principio tus directores favoritos y ahora nos gustaría que nos platicaras tus referencias como director al momento de filmar tus producciones. Fíjate que casualmente aquí hay algo que puede ser interesante, que yo muchas veces me baso más en dramaturgos de teatro, por ejemplo, que en cineastas, ¿no? Creo que la mayoría de los cineastas que yo admiro hacen lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, bueno, toda la dramaturgia del siglo XX, por ejemplo, me parece muy interesante, muy importante. Y yo soy muy beckettiano. O sea, Samuel Beckett es quizás uno de los grandes referentes que tengo, Esperando a Godot, ¿no? Yo, si pudiera hacer 20 o 30 adaptaciones de Esperando a Godot, sería... De hecho, tengo una obra de microteatro que escribí, que es Esperando a Godot, con 2 Stormtroopers esperando a Darth Vader en la Estrella de la Muerte. Qué cool. Entonces, y fue todo un éxito en el microteatro de aquí de León. Y bueno, como referencias, pues, no sé, de repente, claro, luego con los directores de cine, por ejemplo, me agarran temporadas. Hay temporadas que veo mucho a Fellini. Por ejemplo, cuando estaba haciendo La Brújula, cuando estaba escribiendo La Brújula, veía mucho a Fellini, a los hermanos Coen. Ahora, por ejemplo, pues estoy más en la onda de Roy Anderson, de Wes Anderson, de Paul Thomas Anderson, de todos los que se apelliden Anderson, ¿no? Entonces, pero también he estado revisando pues cuestiones más históricas, ¿no? Por el hecho de que ahora estoy trabajando en El viaje del cosmonauta vaquero, que es una comedia histórica. Entonces, ahora estoy viendo mucho más Lubitsch, que Lubitsch siempre ha sido un gran referente para mí. La película que más veces he visto es To Be or Not to Be, de Lubitsch, que yo creo que ya la vi más de 90 veces. Y la puedo seguir viendo y todas las veces que sea. Entonces, pero también Billy Wilder, en fin, todo este tipo de cine, de comedia, ¿no? Por lo general, esto sería lo que más me influye. ¿Qué opinión tienes tú sobre el cine mexicano actual que se está viviendo? Lo que decías, que ahorita hay películas que la verdad no se deberían de hacer. Yo conozco algunas películas que a mí, en lo personal, no se me hacen como que... Creo que Los hijos de Derbez hicieron un refrito de Adam Sandler, de una película, y se me hizo... No me dieron ganas de verla, y se me hizo bastante, no sé, malo que hicieran eso, y películas que no conectan o que no dan nada para el público. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Di nombres. Bueno, aquí, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Porque estas películas que están haciendo ellos, pues son taquilleras. Entonces... Pero muchas veces ni eso, Isabel, o sea... Bueno,
Sí, el claro. problema, creo, o sea, no me parece mal que haya películas de Omar Chaparro y Martita Gareda. No me parece mal porque hacen taquilla y hay mucha gente que trabaja en esas películas y están dando trabajo a mucha gente, ¿no? Para que, para que haya una industria cinematográfica fuerte, tiene que haber un cine comercial fuerte. Y en México nos cuesta un poco, ¿no? Ese cine comercial, algo que creo que no debe de estar peleado, que es una de las cosas que se está discutiendo ahorita con las mesas de cine y demás, algo que creo que no debe estar peleado es el cine comercial con el cine de calidad. O sea, hay países como Francia o como Argentina, Estados Unidos, que han sabido llegar a este equilibrio entre el cine comercial y el cine de calidad. Por ejemplo, la verdad es que, por ejemplo, si tú vas a una muestra de cine francés, lo que nos traen son películas comerciales francesas, pero que están hechas con calidad. ¿Sí? No nos traen a Godard, o, bueno, a veces, ¿no? Pero nos traen cosas como Amélie o cosas que son comerciales para ellos. Esta película que se llama Amigos, ¿no? Inseparables, Untouchable, por ejemplo, es una película súper comercial, pero es una película que estaba en Tokio al mismo tiempo que estábamos nosotros y ganó en Tokio. Es una película comercial. No sé si me estoy explicando. O sea, el problema aquí en México, me parece, es que hay pocos que han logrado conseguir que una película comercial sea de calidad. A ver, está Guillermo del Toro. Guillermo del Toro hace cine comercial y es de calidad. Igual Iñárritu, igual y Cuarón, ¿sí? Bueno, Roma no es muy comercial, pero Gravity, ¿no? O el mismo Children of Men hizo un Harry Potter. Y el Harry Potter que hizo Cuarón es el mejor Harry Potter, ¿no? Es un Harry Potter que es una película que tiene muchísimo más calidad que algunos Fellinis, o sea, tienen la misma calidad que algún Kubrick. ¿Sí me explico? Entonces, si supiéramos hacer cine comercial, que no es fácil, con calidad, el cine mexicano sí sería ya lo mejor de lo mejor. Es lo que hacen muchas veces los hindús o los chinos, ¿no? Hacen películas chafas, pero también hacen películas comerciales bien hechas y con eso la industria gana muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los nuevos profesionales del cine ahora, en esta perspectiva? Híjole, hablar de nuevos retos justo ahorita es complicado porque todos tenemos un reto aquí con lo del COVID y todo esto, pero yo creo que hay mucho más oportunidad también ahora para trabajar en cine, ¿no? Antes, pues teníamos que filmar en 35 milímetros o en 16 milímetros, o ahora, pues tienes un montón de cámaras, un montón de plataformas, un montón de cosas que puedes hacer. Incluso ahorita, hay muchas películas que se están estrenando directamente en YouTube o en Vimeo, ¿no? Y no pasa nada, está bien. Siempre y cuando consigas el dinero para hacerlas, pues ahí están, ¿no? Entonces yo creo que los retos te los pones tú mismo y los obstáculos también. Y hay que ser consciente de los obstáculos para saber sobrepasarlos, ¿no? Pero yo veo una gran campo de oportunidad para cualquiera que quiera hacer cine, ¿sí? En fin, un cine o cualquier cosa, ¿sí? Pero en cuanto al cine, creo que es cosa de concentrarse bien, de tener disciplina, evidentemente. Como les decía hace rato, pues hay gente que quiere hacer una película sin haberla escrito siquiera. Y pues, ¿cómo vas a ser cineasta si no has escrito un guión? ¿No? Y escribir un guión, sobre todo un guión de largometraje, es muchísimo trabajo. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo. ¿Sí me explico? Es una cuestión ahora sí que de echarle ganas, ¿no? Muchas ganas.
algunos consejos que le podría dar a las personas que quieren estudiar cine. Pues que intenten entrar a escuelas de cine, estudiar cine. Creo que sí aprendes mucho el oficio, ¿no? Yo siempre les digo que es como, es que imagínense que ustedes van a tener que pedir, si quieren ser cineastas, van a tener que pedir, no sé, 2 millones, 8 millones, 5 millones de pesos. Y te van a decir, oye, ¿y estudiaste cine? No. ¿Cómo te voy a dar ese dinero? ¿No? Es como, imagínate que tú contratas a alguien para que construya tu casa y dices, oye, pero tú estudiaste arquitectura. No. Entonces, ¿cómo te voy a dar dinero? ¿Sí me explico? O ingeniería civil. Y dices, no, pues, ¿qué onda, mi chavo? ¿Sí? Entonces, pero no solo eso, sino que también en la academia, en la escuela, ojo, no todas, porque también hay escuelas que patinan por todos lados, pero hay muy buenas escuelas en México, hay muy buenas escuelas en Latinoamérica. Y una de las cosas que aprendes, porque el cine se hace en grupo, se hace en equipo, ¿sí? Una de las cosas que aprendes en la escuela de cine es a trabajar en equipo, como equipo creativo, ¿sí? Porque yo conozco mucha gente, también conozco gente que sí le funciona, pero también conozco mucha gente que quiere ser cineasta, que nunca fue a la escuela de cine, y lo que menos sabe es trabajar con equipos creativos, porque siempre quieren imponer sus cosas. Entonces, algo que es muy interesante de la escuela de cine es eso, y que se menciona muy poco, ¿no? Es el trabajo en equipo, porque en equipo creativo, porque compartes ideas, ¿sí? Y eso es muy importante. Yo sí recomiendo mucho eso. Y evidentemente ver películas y estar pues dispuesto ahí a dejar mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Ahorita estaba pensando, se me fue el nombre, pero estaba pensando en una película, ya me acordé, por eso lo estoy diciendo, la de Apocalipsis ahora, del Uh-huh. 79, De esa sí, sí, Coppola. ajá. Creo que esa fue hecha sin guión, ¿no? Pues Así, más que hacerla sin guión, les costó muchísimo trabajo. Fue un verdadero apocalipsis, ¿no? Pero, claro, es Apocalipsis Now y tenías a Vittorio Storaro ahí haciendo la foto y a mí, la verdad, me gusta más que El Padrino. mm, Es una película que El Padrino me encanta, pero Apocalipsis Now me parece increíble, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y más allá del rodaje, lo que antecede al rodaje, es muy laborioso, es mucho trabajo y mucha gente se desespera muy rápido, ¿no? Entonces, hay gente que también, yo digo que también hay algo de suerte, pero la suerte no la esperas sentado. La suerte la buscas y vas a festivales, presentas proyectos, haces cortometrajes, metes tu guión a convocatorias, 40, 50, 60 convocatorias, y si te sale una, chidísimo, ¿no? Pero si no aplicas a ninguna, pues difícilmente vas a hacer algo con eso, ¿no? Y es mucho trabajo. Pero todos los cineastas hacemos lo mismo. O sea, ahora que estábamos en Berlín, éramos 15 personas, 15 cineastas de todo el mundo. Y lo que más hacíamos era llenar convocatorias. Decíamos, oigan, vamos a tomarnos una cerveza. No, es que estoy llenando convocatorias. ¿No? Nadie podía nunca porque todos estábamos llenando convocatorias. ¿Sí? Es el 80% de nuestro trabajo. Y el otro 20 es estar concentrado en escribir, en hablar con gente, en explicar qué es lo que quieres hacer y demás. Entonces, no es un trabajo tan romántico en el sentido de, soy un iluminado. Pues sí, pero también hay un trabajo técnico, digamos, que tienes que hacer, ¿no? Y que es muy interesante también, la negociación y la explicación de tu proyecto y demás. bueno, Arturo. pues ahora sí ya se nos fue el programa. No sé si Braulio quiera cerrar ya este bloque. Pues nada más no sé si Arturo nos pueda compartir o a la gente que nos está viendo y escuchando, dónde nos pueden contactar o ver sus proyectos. Se trabó un poquito. Bueno, nuestro streaming, fíjense bien, nuestro streaming sobre todo La Brújula de la Llave del Muerto, es la televisión por cable. Nosotros, donde ahorita La Brújula no está ni en Netflix, a veces está en Movie, a veces la programan en Movie,
pero donde más fácil la pueden encontrar es en la televisión por cable, en los canales de cine mexicano por cable, ¿sí? La pasan muy seguido. A mí cada rato mis amigos me mandan screenshots o fotos que hacen con el celular de la televisión que están pasando la brújula. Y bueno, en mis redes sociales está mi página, Arturo Pons, y ¿qué más? En Instagram estoy como Chaxfilm, XAX Film, pero ahí subo casi puras cosas como más personales. Pues soy skater todavía, entonces también todavía andamos por ahí. Tengo una marca de skates, de patinetas, que se llama Novato Forever. También ahí subimos contenido. Y pues nada, estemos al pendiente. Espero pronto ya terminar los asteriscos para poder compartirla con todos ustedes. Y bueno, hay varios cortos que están por ahí en YouTube y demás. Tengo un corto que lo vimos en Morelia, un corto que se llama Desde el Fondo, con el que nos fue muy bien en festivales y demás, que lo filmamos debajo del agua. Está muy chido, sí, te lo recomiendo. Está bien padre. También pueden buscarlo en Facebook, Desde el Fondo, porque en la página de Facebook hay un par de making ofs que son muy divertidos, para que vean cómo hicimos el corto. Y pues por ahí, ¿no? Cualquier cosa y nada, pues espero poder ir a Guadalajara pronto. Iba a ir al festival y ya no fui, pero bueno, a ver si podemos ir pronto por allá. Ojalá que sí, y ojalá podamos tenerte en otro programa, Arturo. Cuando quieran, gracias. Isabel. Claro que sí. Bueno, pues agradecer a todos los que nos ven por YouTube, a quienes nos escuchan por radio, a quienes nos escuchan por Spotify y por todas las plataformas habidas y por haber en donde está este programa. Esto fue Al Balcón. Muchas gracias. Radio Universidad de Guadalajara en